Sport Center. Presentado por César. Bienvenidos a una edición más de Sport Center. El día de hoy les hablaremos sobre jóvenes promesas como lo son Pedri González y Youssoufa Moukoko. También les hablaremos sobre las desigualdades que hay en el fútbol hoy en día. Pedri González es un jugador que consideramos que tiene un mayor potencial debido a su corta edad y por las cualidades que ha demostrado dentro de la cancha. Tiene mucho carácter y gran calidad, se ha convertido en una pieza fundamental del FC Barcelona a sus 18 años y ya ha sido convocado para la Eurocopa con la selección española para este verano. Por otro lado tenemos a Youssoufa Moukoko. Es una promesa importante que debemos tener en cuenta para el futuro. Este delantero alemán de 16 años ya ha debutado en la Champions League y ya ha registrado el gol en la Bundesliga de Alemania. Juega actualmente en el Borussia Dortmund, un equipo top de Alemania que se ha caracterizado por sacar grandes jugadores y confiamos que Moukoko no será la excepción. En cuanto a la desigualdad en el fútbol, hemos notado que jugadores como Lionel Messi ganan 138 millones de euros al año en comparación a Pedri, que juega en el mismo equipo, FC Barcelona, que gana 4 millones de euros al año. Pero esto es una cantidad justificable ya que Lionel Messi lleva más de 15 años en el club y ha justificado ser el mejor de su época. Pero por otro lado, tenemos el caso de Felipe Coutinho, que apenas ha logrado jugar y se ha tenido que ir en préstamo. Este cobra 24 millones de euros y no justifica la cantidad que cobra a comparación de Pedri, que es un titular indiscutible. Del mismo modo, encontramos en otras ligas, por ejemplo la Premier League, el caso del Chelsea y Thomas Tuchel. Este técnico recién llegado cobra 7 millones de euros por temporada y a comparación que jugador como Kai Havertz, recién llegado al Chelsea también, cobra una cantidad de 19.8 millones de euros al año. En cuanto a la desigualdad salarial de género, podemos ver que un jugador como Neymar Jr. gana 40 millones de euros al año. Y esto, si lo transformamos a lo que ganan las mujeres hoy en día en el fútbol, representa alrededor de 1.693 mujeres de las principales ligas de fútbol. Gracias, Andrés. Entonces, a continuación les voy a hablar un poco de la reflexión que hicimos sobre el índice de Gini y la desigualdad en Colombia. Entonces, el índice de Gini permite mostrar la desigualdad que hay en una sociedad con respecto a sus ingresos, a los ingresos de la población. También se puede usar para comparar como la desigualdad que hay con respecto a las ganancias en una sociedad o, en el caso específico de nosotros, el salario en los equipos de fútbol y qué desigualdad se ve en este factor. Entonces, el índice de Gini se mide entre 0 y 1, donde 0 representa la máxima igualdad y 1 la máxima desigualdad posible. Entonces encontramos que en Colombia el índice de Gini es de aproximadamente 0.53, entonces hay pues bastante desigualdad, mientras que en los equipos que analizamos de la Liga Premier de Inglaterra, la desigualdad promedio es como 0.26, 0.28, entonces vemos que no hay tanta desigualdad comparado en los salarios de los futbolistas de la Liga Premier de Inglaterra. Los dejo con mi compañero Alejandro Escobar, que tiene más información para ustedes. Muchísimas gracias, Juan. Ahora bien, nosotros siendo los representantes de estos dos jugadores, queremos ver cómo van a ser cuando entren a ese equipo. ¿A qué nos referimos con esto? Primero que todo, queremos entender cómo ha tratado estos equipos previamente a sus jugadores. Eso lo vamos a hacer viendo cómo los jugadores que más juegan o que tienen más nombre tienen cierta cantidad de dinero a comparación de los que menos juegan o pues que no son tan conocidos. Esto lo estamos haciendo con el fin de buscar la desigualdad que tiene este equipo. Esto lo hicimos a través de la curva de Lorenz, dentro de los tres equipos. El primero fue el Manchester City. Ahora bien, se preguntarán, ¿para qué nos sirve esta curva? Pues es muy simple. Esta curva nos va a permitir ver la desigualdad que tiene el equipo y si, digamos, cierto jugador nuestro entra a ese equipo, darnos una idea de cómo va a ser tratado. Si, digamos, es un jugador que gana
mucho y que juega muchos partidos va a terminar obteniendo cierto porcentaje a comparación de los más chiquitos, o viceversa, si es un jugador que no es tan popular, va a recibir cierto dinero, pero esto nos permite entender cómo es la desigualdad en el equipo y ver cuál de estos equipos hasta cierto punto es el más desigual y el que no nos favorecería tanto para algunos de nuestros jugadores estrella. Ahora bien, esto se hizo dos veces más, con el Everton obteniendo la siguiente curva y con el Southampton. Ahora bien, se preguntarán, ¿y cómo son estos porcentajes o cómo los llegamos a entender? Bueno, muy simple. Ahora, Juan, Andrés y yo les vamos a dar una explicación simple de cómo son los porcentajes dentro de estos equipos, de cómo el equipo que es muy popular y tiene jugadores muy grandes, divide sus porcentajes dentro de este y cómo son divididos todo el dinero entre sí. Los dejo, muchachos. Gracias Alejandro. A continuación les voy a presentar el porcentaje de los jugadores de cada equipo a los cuales les corresponde el 25% de los ingresos totales. Empecemos con el Manchester City, un equipo que pelea por el título de la Premier temporada tras temporada. Según los datos y la gráfica que obtuvimos de estos datos, el 25% de los ingresos totales le corresponde al 44% de la plantilla, lo cual es un dato bueno porque es casi la mitad de la plantilla que tiene el 25% de los ingresos, que es una cifra pequeña, pero es grande en dimensiones de dinero. Entonces esto muestra que en el Manchester City, en su plantilla, no hay una desigualdad salarial o una brecha muy amplia. Ahora bien, luego de analizar la curva de Lorentz en el equipo del Everton, obtuvimos que 48% de los jugadores, o aproximadamente la mitad de la plantilla, está obteniendo el 25% de los ingresos. Eso que nos da a entender que una cuarta parte de los ingresos del equipo están siendo obtenidos por casi la mitad de la plantilla. Eso significa que la mitad de la plantilla de los jugadores más importantes está ganando el 75% de los ingresos totales de este equipo. En cuanto al Southampton, nuestro equipo de investigación descubrió que el 25% de los ingresos totales corresponde aproximadamente al 46% de la plantilla. Ahora bien, a continuación vamos a analizar el porcentaje de los ingresos que tienen el 20% de los jugadores mejor pagados de cada equipo. Empecemos con el Manchester City. Entonces, dijimos que la suma de los salarios de esta plantilla es de 100 millones aproximadamente. El 20% de la población, es decir, de la plantilla, son 5 jugadores. Y el total salario de 5 jugadores se resume en 69.900.000, lo que corresponde al 34,8% de los ingresos totales de la plantilla. Entonces aquí sí vemos tal vez una desigualdad y que la riqueza está concentrada en pocos. ¿Por qué? Pues porque la tercera parte de los ingresos están concentrados simplemente en 5 jugadores, que son los mejores pagados, es decir, el 20% del equipo. Por otro lado, quisimos entender cómo era el 20% de los jugadores más importantes dentro del Everton. Eso nos dio que aproximadamente el 20% de los jugadores más importantes de ese equipo están recibiendo el 35,9% de los ingresos totales. Esto significa que los jugadores más importantes y más grandes están obteniendo las sumas de dinero más grandes. En cuanto al Southampton, el total del salario del club es de 75 millones de euros aproximadamente. El 20% de la población mejor paga representa 4.8 personas, jugadores. El total del salario de estos 5 jugadores mejor pagos es de alrededor de 24 millones, representando un 31.7% sobre el salario del total de salarios del club. Muchas gracias, Juan. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación, por medio de un método básico del cálculo integral, como es el área entre las curvas, encontró que el índice de Gini para el Manchester City es del 0,28, al igual que para el Everton, pero para el Southampton es del 0,26, lo cual demuestra una mayor equidad en cuanto a los salarios. Teniendo todo esto en cuenta y en nuestras futuras estrellas, consideramos que el equipo perfecto para ellas es el Southampton, en la medida que podrán tener un ingreso mucho más equitativo en relación al de sus compañeros, y adicionalmente podrán desarrollar su fútbol para poder demostrar las grandes estrellas que son. Adicionalmente, consideramos que esto podrá beneficiar
a lo que es el deporte como tal, en la medida que los grandes equipos optarán por tener plantillas mucho más equitativas en cuanto al ingreso para poder tener a estas futuras estrellas desde un tiempo mucho más corto. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos en una próxima.